Yo creo que si nos ponemos a analizar cada uno de nosotros, todos tenemos una historia. Y vuelvo a decirlo, aquellos que no conocieron o que no conocimos hasta más tarde del Señor, la tenemos, hermanos. Y a veces el Señor nos ha traído, bueno, yo creo que a la mayoría nos ha traído con lazos de amor, con lazos de misericordia a sus pies. Y por ese caminar nosotros tenemos que entender que solamente por su misericordia estamos aquí, solamente por su amor, por su infinito amor nosotros estamos acá. A mí me da un tanto de tristeza no poder tener una iglesia llena, hermanos, no tener una iglesia donde todos nos podamos gozar juntos. Sin embargo, el Señor sabe y conoce nuestros corazones. Justamente la lectura habla de eso, hermanos, cómo el Señor mira a cada uno de nosotros, no como usted me pueda mirar a mí o como yo lo pueda mirar a usted. Él nos mira con amor, Él nos mira con una ternura tal que solamente su infinito amor, y yo creo que los que podemos experimentar, y yo sé que todos los que estamos aquí, yo creo firmemente que sentimos ese amor del Señor y por eso estamos aquí, hermanos. Entonces, cuando en la escritura que acabamos de leer, habla de cómo cuando el Señor envía a Samuel a ungir a David, cómo Samuel de pronto se centra únicamente en el aspecto físico del primer hijo de Isaí. Lo describe la Biblia como que era de buen parecer, de gran estatura, y generalmente así somos en el mundo, hermanos. Nosotros nos basamos siempre en lo que nuestros ojos carnales ven, sin mirar la esencia. Y yo creo que para poder tener esa esencia tenemos que tener una íntima comunión con el Señor, para que podamos entender a nuestros hermanos, para que podamos entender a nuestra familia. Inclusive cuando nosotros predicamos la palabra y llevamos la palabra a nuestros familiares o a algunos amigos, de repente sentimos que esta no llega, hermanos. Pero yo creo que no nos detenemos a orar y a pedirle al Señor que sea Él revelándonos por qué la palabra no llega. A veces nos desesperamos y quisiéramos que nuestros familiares se convirtieran al Señor, y que así como nosotros hemos sentido ese gozo en nuestras vidas, que también ellos lo sintieran. Pero yo creo que no es así. El Señor nos va capacitando, como hace un rato les decía, y de nosotros depende qué tan dispuestos estemos a recibir esa capacitación de parte de Dios. ¿Y cómo lo obtenemos, hermano? Alguien decía también, el otro día leía de un tratado de Wilkerson, decía de que hay muchos ministros que están capacitados, tienen institutos, estudian teología y estudian todas las ramas posibles de lo que es la religión o lo que es la palabra de Dios. Pero tristemente cuando predican su palabra no tiene ese énfasis, no tiene ese grado de espiritualidad que pueda llegar al pueblo. Gloria a Dios. Justamente yo creo que quien mejor nos capacita, hermanos, es el Señor, y la mejor forma es obedeciendo y cumpliendo lo que Él nos pide. Él nos pide que oremos, que ayunemos, que vigilemos, y yo creo firmemente, hermanos, en que esa es la única forma de poder llegar a las almas perdidas. Yo les voy a compartir un poco de mi trabajo. Tengo algunos compañeros que son cristianos o dicen ser cristianos, hermanos, pero tristemente pues el testimonio está muy lejos de serlo, ¿no? Y desafortunadamente eso es lo que a la gente que no conoce la palabra y que no conoce el Señor, eso es lo primero que ellos pueden ver en nosotros. Qué testimonio, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro respeto, nuestro trato hacia ellos. Eso es lo que el Señor se agrada, y por supuesto la gente que nosotros tratamos y con la que convivimos diariamente, ellos pueden sentir ese grado. Y es por la misericordia y el amor de Dios que si nosotros nos disponemos, Él justamente pone en nosotros ese querer como hacer, hermanos. Y precisamente les decía, yo veo que desafortunadamente la actitud de muchos de ellos, o de varios de ellos, porque somos más o menos 7 u 8 ahí en la fábrica, y solamente uno de ellos
es el que mejor testimonio, no soy yo, el que mejor testimonio da. Yo, Dios, soy honesto, trato de, más bien soy respetuoso y comparto la palabra con ellos. Sin embargo, yo tengo que ser honesto también, y con esta palabra viene justamente a confrontarme a mí primero, que debo de tener una comunión más íntima con el Señor y que debo buscar, y que mi búsqueda sea permanente, hermanos. Amén. Entonces, volviendo a la palabra, hermanos, cuando Samuel ve al primer hijo de Isaí, él se sorprende y cree que como él lo ve, así el Señor lo está mirando. Y no es así. El Señor lo primero que ve es nuestro corazón. Lo primero que Él puede percibir en nosotros, antes que cualquier ofrenda que traigamos, antes que de cualquiera, en este caso, nosotros hablando en la actualidad, por mucho que nos vistamos de un traje o nos pongamos una corbata, ni el traje ni la corbata predican, hermanos. Lo que predica es nuestro testimonio y la palabra que nosotros le hayamos pedido al Señor que podamos compartir con todos ustedes. Dice en el versículo 7 del mismo capítulo: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Gloria a Dios. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Bendito seas. Pero Jehová mira el corazón. Aleluya. Y es justamente Gloria a Dios. lo que Dios ve en nosotros. Nuestro corazón. Dice la palabra que un corazón constricto y humillado el Señor nunca va a rechazar. Y así es. Yo hace un rato me gozaba con una alabanza que el hermano, la última alabanza que el hermano entonaba, donde dice: ¿cómo es posible que el hombre no se dé cuenta, ¿no?, de la existencia de Dios? ¿Cómo es posible que veas el agua fluir y te preguntes si existe Dios? Y yo creo que nosotros, por su misericordia, reconocemos que Él está con nosotros y que Él es real y verdadero, y que todo se lo debemos a Él. Que nada podemos hacer si no estamos bajo su presencia, hermano. Que nada podemos hacer si Él no está con nosotros. Y yo le doy gracias por ese sentir, hermanos. A mí de repente me da por llorar y lo disfruto, hermanos, créanme. Porque yo siento un descanso en mi corazón y en mi alma cuando el Señor pone lágrimas en mis ojos. Y siento que el amor de Dios habita en mí y que puedo mirar a mis hermanos con ese amor que el Señor los ve, hermanos. Y digo para gloria de Él, no para vanagloria mía, hermanos. Entonces el Señor nos ha tomado, Él con lazos de amor nos ha llamado, y Él quiere que nosotros, así como Él nos llamó, nosotros tengamos ese sentir por aquellos que no le conocen, hermanos, por aquellos que no han conocido de su palabra, por aquellos que no han sentido ese gozo que nosotros sentimos. Entonces yo les decía, hermanos, que tenemos que tener una comunicación, tenemos que tener una comunión con Él para que Él siga glorificándose en nuestras vidas. También la Biblia nos habla antes de este capítulo de cuando el pueblo de Israel, cuando se cansó y pidió a Dios que le pusieran un rey, ¿no? Y al que pusieron fue justamente a Saúl. Saúl, un hombre bien parecido. En el capítulo 9, bueno, yo les voy a invitar para que veamos cómo en el capítulo 9 de Primera de Samuel, ¿quién vive, hermanos? Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. En el capítulo 9 de Primera de Samuel dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Gloria a Dios.
Y cómo el Señor cuando el pueblo le pide rey, y el Señor contesta a Samuel y él pide que unja a Saúl, justamente el Señor ya sabe y conoce el corazón de Saúl. Él sabe que inclusive en la misma Biblia habla de cómo que Él les tiene que anticipar al pueblo qué va a hacer en su reinado Saúl. Porque el pueblo no se conformaba con la palabra y decidió pedir rey. Y a partir de eso, ¿qué sucedió? Que obviamente somos desobedientes, hermano, muchas veces. Tanto. Bueno, y en la Biblia nos enseña también cómo el pueblo de Israel desobedece al Señor y las consecuencias no se dejan sentir después de la desobediencia. Entonces, ¿cómo el Señor, a pesar de que le dice a Samuel que hable al pueblo, el pueblo aún persiste en tener rey? Y el Señor se los concede. Y ya después todos sabemos lo que vino, ¿no? Y después de ello, el Señor, que conoce el corazón de cada uno de nosotros, y por supuesto que conoce el corazón de David, ahí es cuando Él le pide a Samuel que vaya y unja a David, porque sabe que David vive conforme al corazón de Jehová, al corazón del Señor. Fíjense, yo les voy a contar otra anécdota en una congregación cuando yo iba llegando, y es lo que le decía hace un rato, cuando normalmente la gente nos miramos en el aspecto de nuestros hermanos, en el buen vestir, en el Hugo Boss que puedo traer, un traje caro. Cierto día yo iba llegando, era mi primer día en esa congregación, y se me acercó el siervo, y de inmediato me dijo: ¿usted es predicador, verdad? Le dije: no, pastor, yo no soy predicador, pero pronto lo va a hacer. Le dije: bueno, eso lo decide el Señor. Yo gloria a Dios y el Señor. No, y pronto lo va a hacer en este altar. Así me lo hizo saber. Pero gloria a Dios, hermanos, que uno tiene que sentir realmente cuando es de parte de Dios. Amén. Cuando una palabra está llena de unción y cuando el Señor es quien está hablando a nuestras vidas. Yo les voy a ser honesto, hermanos, yo no lo creí. Y gloria a Dios porque no lo creí, porque así no fue. Entonces, solamente se fijó en el aspecto, en cómo venía vestido, en cómo me conducía físicamente, pero realmente, y yo sé que también no, yo creo que en el Señor, que obviamente no lo hice porque también no estaba capacitado, y de hecho el Señor me está capacitando, y esta es una de mis primeras clases, ¿no? Aquí al frente, hermanos, que yo aprendo de todos ustedes me enseñan, los pequeños, los grandes, me enseñan, y yo estoy dispuesto a aprender, hermanos, y créanme que eso es lo que de verdad nosotros tenemos que anhelar del Señor, que nos dispongamos a aprender de Él y sobre todo a someternos. Y parte del sometimiento es la vez pasada les compartía que bueno, a mí me dicen: haz esto, y lo hago, aunque a veces me cueste trabajo, y bueno, gloria al Señor, porque ahora ya el pastor aquí al frente dice: todo siervo debe ser apto, ¿no? Y a veces, hermanos, yo se los digo en mi experiencia personal, a veces yo no estoy, pero de aquí en adelante yo creo que tengo que estar lo apto, ¿no? Yo no tengo nada preparado. La vez pasada, bueno, Dios lo sabe y se los comparto, el pastor me comenta: ¿siervo trae algo? No, pastor, no estoy preparado. Y esa falta de preparación es la que a mí me ha confrontado, y gloria a Dios por ello, porque justamente aquí estoy frente a ustedes, y por la misericordia y el amor de Dios estoy aquí compartiendo mi experiencia y compartiendo lo que el Señor me ha dado para que podamos hacerlo todos. Gloria a Dios, quisiera que cada aleluya. uno de mis hermanos me ayudaran aquí al frente, pues que estuvieran algún día también compartiendo la palabra. Y yo declaro, Amén, gloria a Dios. como hace un rato lo decía, yo sé que todos hemos sido llamados, solamente que dispongamos nuestro corazón para hacerlos y ser obedientes, hermano. Amén, bendito Dios. Hay otra porción de la Biblia que quiero compartir, justamente, que está en el libro de Génesis, donde también el Señor una vez más nos enseña cómo Él solamente mira nuestros corazones.
Vamos al libro de Génesis en el capítulo 4. Amén, gloria a Dios. Del versículo 1 al 7 voy a leer. Gloria a Dios. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Una vez más aquí, el Señor no se centra en la apariencia, no se centra inclusive en la ofrenda. Aquí la palabra de Dios nos dice que ambos trajeron ofrenda al Señor. Dice que Abel trajo la ofrenda de lo más gordo de sus ovejas. Abel era pastor y digamos que Caín era agricultor. Y por supuesto yo personalmente creo que la ofrenda de Caín no era mala, y me refiero físicamente. Yo creo que traía lo mejor de lo que la tierra le había producido. Sin embargo, el Señor se dio cuenta de la actitud que traía uno y el otro. Por eso el Señor se agradó cuando llevó a ver su ofrenda. Y digamos que la ofrenda de Caín la desecha, pero no tanto porque no fuera agradable ante los ojos. Sin embargo, en la actitud o en la posición en que Caín lo hizo, porque el Señor ya conocía su corazón y sabía qué era lo que en el corazón albergaba Caín. Gloria a Dios. Entonces realmente nosotros nos fijamos siempre en ver a las personas de manera externa. Siempre vemos, por ejemplo, la belleza, el talento y muchas veces la fama, ¿no? Santo eres Pero Jehová. Dios ve directamente al corazón. Bendito Las Dios, intenciones, los aleluya. motivos y el carácter. Gloria a Dios. Y Él justamente sabe qué es lo que tenemos en nosotros. Amén. Sabe qué es lo que hay en nuestro interior y de qué. Alabado Dios. De qué estamos hechos y hacia dónde vamos, hermanos. Gloria a Por Dios, eso yo aleluya. creo que tenemos que estar siempre disponiendo nuestro corazón Sí, a Señor, Él. amén. Tenemos que estar dispuestos a servirle, dispuestos a dar lo mejor de Gracias, nosotros. Señor. Lo superficial siempre se acaba, hermanos. Lo superficial dura solamente un instante, un momento, pero lo que el corazón tiene dura para toda la vida. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que sea Él llenándonos, que sea Él dándonos cada día más ese sentir para que podamos siempre ser llenos de su Espíritu Santo y podamos ver las cosas de una manera diferente. Gloria a Dios. Fíjense, hoy por ejemplo nos damos cuenta que tristemente existen muchas congregaciones. No, esta no, hermanos, claro. Dice que donde hay dos tipos de cristianos. Uno que se congrega porque ama a Dios, con una actitud de servicio hacia el Señor y obviamente hacia sus hermanos, y otro solo porque le toca o solo por cumplir con el requisito. Entonces nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para venir siempre con una actitud amable, con una actitud afable. Amén, Para gloria a agradar a Dios. los hermanos. Yo creo que para agradar al Señor, y yo Gracias, estoy Señor, convencido de que aleluya. cuando agradamos al Señor, por supuesto, que el Señor se glorifica en nuestra vida y podemos ver el agrado de los hermanos, cómo los hermanos nos pueden mirar, pero solamente siempre y cuando nuestra primer
nuestra primera intención o la más importante sea agradarle al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura, Bendito Dios, pero la mujer aleluya. que teme a Jehová, esa será alabada. Aleluya, Bueno, y gloria se sea tu refiere aquí, nombre, en este Padre. caso a la mujer, pero también a los hombres. Esto abarca para ambos. Yo creo que podemos siempre tener, les decía hace un rato, el mejor aspecto, pero si no venimos con un deseo ferviente de agradar, de ofrendar lo mejor de sí, que traigamos una ofrenda en una alabanza, en una oración, en una actitud inclusive con nuestros hermanos, porque yo les decía en otra congregación, insisto, en otra congregación, en la primera donde yo conocí al Señor, donde el Señor me alcanzó, había tres servicios, hermanos, y era terrible cuando terminaba, y digo era terrible porque cuando terminaba un servicio, salíamos porque ya el otro estaba por comenzar, o ya inclusive nos habíamos pasado. Entonces salíamos y en lugar de saludarnos amablemente, nos tropezábamos y nos codeábamos unos con otros. Entonces yo creo que el Señor no se agrada de ver una congregación donde en lugar de existir hermandad existe atropello y existen Santo ese tipo eres, de Jehová, cosas. aleluya. Entonces yo creo que aquí en este caso, hermanos, todos tenemos que vivir en armonía. Bendito Todos tenemos Dios, que vivir amén. siempre con ese Gracias, deseo Señor, ferviente aleluya. de servir, de servirnos, de estar siempre bien con los hermanos, bien, y me refiero llenos del Espíritu de Dios para que podamos ser agradables a Él primero y a nuestros hermanos. Entonces yo recuerdo que inclusive los hermanos del primer servicio de aquella congregación y los del segundo no se conocían, ni mucho menos los del primero con el tercero, ¿no? Porque ahí no había ni siquiera vista, no nos veíamos, pues. Entonces eso es lo que desafortunadamente en muchas iglesias pasa. Cuando cuando el Señor nos sacó de esa congregación, yo platicaba, porque existía comunicación con varios hermanos de ahí, y yo compartía, hermanos, que Jesucristo es uno solo, y que Dios es uno solo, pero que a veces el hombre o nosotros nos empecinamos en hacer sectorismo, en decir solamente yo estoy bien con los de la congregación, yo solamente me llevo bien. Le dije, Jesucristo no es una institución, y lo que la gente hace es institucionalidad. Yo pertenezco a este lugar, yo pertenezco a esta congregación, y así no es como el Señor quiere una iglesia. El Señor lo que quiere es una iglesia que sea unida, una iglesia que busque del Señor, que realmente muestre el amor que Dios ha depositado en nuestros corazones. Amén, Que bendito haga la voluntad del Dios. Señor, no que haga Alabado la eres, voluntad del Jehová. hombre y la voluntad personal, sino que realmente Bendito Dios, nos aleluya. queremos con ese amor. Y como vuelvo a decir, hermanos, ¿cómo lo podemos lograr? Solamente obedeciendo. Yo me gozo, hermanos, y créanme, me gozo de ver a los hermanos en las vigilias, en los ayunos. Eso es algo hermoso. De verdad es hermoso ver cómo existe ese deseo de esa búsqueda, hermanos, para que podamos sentir la presencia del Señor. Voy a tomar un poco de lo que dice el pastor. ¿Cómo podemos sentir la presencia del Señor si no venimos, si nos paramos una vez por mes o una vez cada 8 días? El Señor no es así. Gloria a Dios, Decía un aleluya. predicador también que el diezmo no solamente es el 10% de tu salario, es el 10% de tu vida, hermanos. Si realmente cumpliéramos con eso, de verdad veríamos la gloria del Señor aún más. Si el Gloria a Señor con su Dios, misericordia nos aleluya. ha permitido ver su gloria, yo creo que si nos metiéramos más con Él, veríamos aún la gloria mayor. Y de Amén. eso estoy convencido. Entonces, hermanos, yo solamente les comparto esta porción, esta parte de la Biblia, porque a mí en lo personal me toca, a mí en lo personal me llega, y el Señor es el que me habla a mí primero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que venir. Yo les digo, honestamente vengo, pero otras veces no vengo con tanto agrado. Yo les decía la vez pasada, a veces quien más
nos mueve nuestra hija, la mayor, para asistir a la iglesia. Y sobre todo a mí como sacerdote de la familia es el que más corresponde hacerlo y yo se los digo porque me pasa, hermanos, y de verdad me pasa, y yo le doy gracias a Dios por la vida de mis hijas y hasta la pequeñita, porque a la pequeñita le encanta alabar al Señor. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que fomentar. Es increíble porque nosotros tenemos que fomentar el amor a nuestros hijos, el amor hacia el Señor, y a veces nuestros hijos son los que Santo eres, Jehová, aleluya. Digo, es terrible, ¿no? Bendito Dios. Gloria al Señor. Que no cese la alabanza, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios también que un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, eso no dice la palabra, eso lo digo yo, reflejará un espíritu humilde, amor por Dios y por los demás. Aleluya. Y aquí lo podemos ver en la primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 3 y 4, dice, el Señor nos habla que nosotros en lugar de vestirnos con atavío y vestirnos, yo sé que por ejemplo venimos para agradar al Señor y pues venimos con gozo, ¿no? Pero antes que vestirnos físicamente nos tenemos que vestir. Y les voy a leer, dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, Gloria a Dios. sino el interno, Bendito el del corazón, Dios, aleluya. en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Bendito Dios, Y eso aleluya. es lo que el Señor quiere, que en verdad nosotros vengamos dispuestos a alabarle. A veces nuestra carne, y muchas veces nuestra carne no quiere, nuestra carne nos pide estar más tiempo en la casa, nos pide estar más tiempo sentados en el sillón, con el control en la mano, pero no, hermanos, yo creo que la verdadera forma de agradar al Señor es venir con un corazón dispuesto y dispuestos a adorarle y a traer lo mejor Gloria de nosotros. a Dios, Yo sé que es difícil, sí es difícil, hermanos, pero si en la Biblia está escrito que lo podemos hacer, yo sé que lo podemos hacer también. Bendito Dios, aleluya. Tenemos que ofrendarnos como Abel ofrendó al Señor. Él ofrendó lo mejor de sí. Dice la Biblia que ofrendó lo más gordo de sus ovejas. Y en este caso obviamente nosotros ya no vivimos en esos tiempos, pero la palabra es clara y la palabra dice que tenemos que venir con un corazón dispuesto, con un corazón listo, con un corazón limpio, con un corazón puro para agradar al Señor, para agradarle a Él, para que podamos vivir en armonía, poder sentir esa presencia del Señor que solamente Él nos hace sentir. Dice también en Romanos que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y les decía hace un rato que a veces pues la gente aprende, la gente va a institutos, la gente toma seminarios, la gente toma muchos estudios, pero verdaderamente yo creo que el Señor nos capacita más teniendo una íntima comunión con Él. No podemos presumir, porque a veces la gente presume de un instituto, presume de un lugar donde se ha capacitado, pero ¿qué hay de las rodillas? ¿Qué hay de la vigilia? ¿Qué hay del ayuno? ¿Lo hacemos realmente? Yo creo que muchas veces no lo hacemos. Y lo más terrible es que a veces ni siquiera vamos a un instituto. Bueno, lo digo por mí, Santo eres, ¿no? Jehová, aleluya. Yo sé que algunos o muchos de ustedes han tomado instituto, ¿no? Entonces yo sé que el Señor nos puede usar, pero siempre y cuando nosotros nos postremos ante Él y le pidamos que sea Él usándonos y que sea Él haciendo de nosotros lo que Él quiera, hermanos. Lo que Él quiera que nosotros hagamos, y obviamente de acuerdo a su voluntad, obviamente no de acuerdo a nuestros deseos, porque yo pudiese desear ser un predicador de multitudes, hermanos, pero si no empiezo por postrarme ante Él, no puedo. El Señor no me va a usar así, hermanos. Gloria a Dios. El Señor no puede hacer que yo predique a masas, a multitudes, si no puedo predicar tan solo en mi casa. Y como les decía hace un rato, si mi hija a veces me da el ejemplo de que tenemos que estar presentes, Gloria a Dios. no lo puedo hacer así, hermanos. Entonces, Aleluya. yo esto que les comparto,
bueno, insisto, primero me confronta a mí, me habla a mí, me dice, sabes, tienes que buscarme más a mí, tienes que obedecerme, tienes que hacer mi voluntad. Antes de hacer cualquier cosa, tienes que empezar por tu casa. Gloria a Dios. Y mi casa es mi familia. Y lo que el Señor me va a pedir cuentas el día de mañana que esté ante su presencia es ¿qué hiciste con la esposa y las hijas que te di? Gloria a ¿Las Dios. instruiste? Entonces en eso es lo que tenemos que estar siempre atentos y preocupados, hermanos. Señor, amén. Bueno, hasta aquí es mi participación, hermanos. Yo creo que es un estudio breve. Yo espero en el Señor que de algún modo haya hablado a sus vidas como ha hablado a la mía. Solamente quiero compartir una alabanza que espero que mi esposa la pueda poner. Yo con eso termino y yo les pido, hermanos, que